La Constitución Nacional de un país es el pacto más sagrado que puede existir, en el cual quedan plasmadas las reglas del juego que buscan promover respeto y entendimiento que asegura a la sociedad su estabilidad y al Estado la gobernabilidad. Ha sido precisamente la violación de lo establecido en la Constitución Nacional una de las razones que ha incrementado la crisis que vive Venezuela actualmente y que ha llevado a la sociedad a la confrontación que se viene desarrollando desde hace varios años, pero que ha tenido su mayor escalada durante los últimos 100 días. Pretender cambiar la Constitución venezolana en estos momentos y de la forma que se quiere hacer, equivale a que en un juego de fútbol el equipo que va perdiendo por goleada decide de repente que el balón se puede agarrar con las manos y que los goles del otro equipo no valen, es más, son falta. Algo así es lo que está ocurriendo o se quiere que ocurra en Venezuela. La sociedad venezolana tal vez no quiere una nueva constitución, simplemente quiere que se cumpla la actual. Los venezolanos, por ejemplo, no reclaman un salario de 6, 7, 8, 9 cifras, simplemente quieren uno que les alcance y que cuando les alcance consigan qué comprar, consigan medicinas, consigan alimentos, consigan justicia, consigan libertad, una de las mayores ausencias que se consiguen en el país en este momento. Este domingo, 16 de julio de 2017, tendrá lugar la consulta popular impulsada por la Alianza de Partidos Opositores Venezolanos, la denominada Mesa de la Unidad Democrática, y ha sido calificada como plebiscito. Ese día se va a preguntar a los venezolanos si rechazan y desconocen la realización de la constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro sin la aprobación del pueblo venezolano. Además, si demandan a las Fuerzas Armadas y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución de 1999, es decir, la que está vigente, así como también si se aprueba que se proceda con una renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Han sido múltiples las reacciones a favor y en contra de esta actividad del plebiscito. Para unos es ilegal, para otros es una medida perfectamente ejecutable sin menoscabo de la Constitución y las leyes. Vale destacar que este se lleva a cabo sin contar con el apoyo del Consejo Nacional Electoral ni de otras instituciones o poderes públicos, salvo la Asamblea Nacional. En programas anteriores nos hemos preguntado qué camino le queda a la sociedad cuando se cierran todas las vías para la expresión. Tal vez esta sea la respuesta menos pesimista que podemos encontrar. De esta manera comienza Visión Universitaria. Antes de entrar en materia, les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, @rectoradoula, la cuenta oficial del rectorado, @bonuccimario, la cuenta personal del rector. Estamos saliendo en vivo a través de YouTube cuando son las 2:30 de la tarde del lunes 10 de julio, en reposición a las 9 de la noche por nuestra señal en stream por YouTube y también a las 7 de la mañana por 107.7 ULA FM. Rector, feliz inicio de semana, ¿cómo está? Muchísimas gracias, un saludo muy cordial a todos los tachirenses, trujillanos, merideños, a todos los universitarios. Y al mundo que nos sigue por Y al mundo que nos sigue ahora, porque de verdad es curioso, yo veo nuestro canal ahora por el celular, un celular pequeño, o sea, sin muchas pretensiones, simplemente abro YouTube, coloco ULA TV en directo. Yo ni miro los enlaces que me manda Nelson y que nosotros reenviamos en los chats de WhatsApp. No, mire, es muy sencillo. Usted pincha el triángulo, o sea, es un cuadrado rojo con una flecha en blanco, YouTube, y después coloca en la lupa ULA TV directo. Y le sale el icono, usted pincha y usted puede ver ya la programación de ULA TV. Y eso nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción. Además que hay que agradecerle a Conatel, que nos cerró el canal y se llevó los transmisores. No cerró el canal, nos quitó el transmisor. Bueno, nos quitó el transmisor, nos quitó un espacio, pero nos abrió uno mucho más grande que tiene que ver con la creatividad y el ingenio de todo ese grupo de trabajo que está en ULA TV y, por supuesto, Jesús Calderón, que no está en ULA TV, pero que es de la familia. Sí, de la familia del rectorado y muy en particular de los medios de comunicación. Así es. Rector,
Tenemos un invitado en el día de hoy que es amigo también de la casa, forma parte de la familia, que nos ha acompañado de manera más o menos reiterada últimamente, y es que precisamente es una persona que tiene bastante propiedad para hablar sobre lo que está ocurriendo en el país. Se trata del profesor José Antonio Rivas Leone, politólogo, abogado. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos nuevamente acá en Visión Universitaria. Siempre es un gusto venir al programa de Visión Universitaria y fundamentalmente, yo lo reitero cada vez que vengo, el papel que tiene la universidad es justamente el que se analicen situaciones, el que sigamos ejerciendo un papel crítico, un papel pedagógico, pero fundamentalmente entendiendo que en la coyuntura que el país tiene no se puede ser neutral con la barbaridad, neutral con la forma como se atropella continuamente a la Constitución, neutral con quien está padeciendo, con el que está sufriendo, neutral con los fraudes continuados que hemos tenido frente a lo que señala la propia Constitución. Ahora bien, creo que el tema más importante sobre el tapete, yo lo voy a colocar de una manera descarnada. Las joyas de la corona de este gobierno. Las joyas de la corona de este gobierno era Leopoldo López, preso, en Ramo Verde. Bueno, ahora hay una ficha adicional que es la Asamblea Nacional Constituyente, porque ya se está empezando a oír que es posible que le echen para atrás, que no le echen para atrás. La gente hace cualquier análisis. Pudiera uno pensar, necesitamos un abogado para que nos diga si tiene valor o fuerza legal la consulta popular. Claro, porque llama la atención la descalificación que se ha hecho. Pero cuando uno lee el artículo 70, mire, no hace falta ser abogado para poder entenderlo. Por lo tanto, esto descansa sobre el tema de la legitimidad y del ejercicio de la soberanía popular. Entonces, por ello es que el invitado no podía ser otro que alguien especialista en ciencias políticas y que nos diga un poco a que hablemos, o sea, cuál es el objeto final de esta consulta popular, cuál es el objeto final de una Asamblea Nacional Constituyente que a todas luces rompe con los preceptos que tiene la Constitución. Y tengo que colocar un poco el programa Visión Universitaria un poco más picante, y por eso es que hablé de las joyas de la corona. A ver, ¿por qué liberan? ¿Por qué liberan? No, No lo han liberado. ¿Por qué le dan casa por cárcel a Leopoldo López? Leopoldo López es una persona penada por la ley. Los penados pero además este es un penado especial, porque llegó a la sala de casación social, pero llegó a las últimas instancias en el Tribunal Supremo de Justicia. Solamente le queda un recurso de revisión en sala plena. Eso es lo que le queda. O sea, y los penados pueden dársele el beneficio de casa por cárcel como medida humanitaria en el caso de una enfermedad terminal. Pero cuando yo veo los resúmenes, es un caso de enfermedad. O pudieron haber llevado a Leopoldo a un hospital, a un centro de salud. No, que había un problema con el Tribunal de Ejecución, pudieron haber corregido antes. O sea, ¿qué tiene que ver casa por cárcel con un error en un procedimiento procesal? O sea, en algo procesal. Obviamente que la decisión es política. Si la decisión descansa sobre el terreno político, como para legitimar, por ejemplo, las decisiones que ha tomado el TCJ últimamente con respecto a la ministra. Entonces, eso hace que haya muchas jugadas en este momento, haya un ajedrez o un rompecabezas que haya que ir armando. Entonces, nos gustaría saber tu opinión sobre estos dos elementos. Y te coloco lo de Leopoldo López como el ingrediente político que le puede dar un matiz un poco diferente a la discusión hoy. El país se ha vuelto muy dinámico. Todos los días ocurre algo. El 5 de julio fue algo deslesnable. Totalmente. Sí. Totalmente. Pero lo de Leopoldo, ¿cuándo ocurrió? ¿El 8? Sí, este fin de semana. O sea, 3 días después ocurre un acontecimiento que le quita carácter de noticia a lo que pasó en la Asamblea Nacional. Ahora, tenemos lo de Leopoldo y parece ser que el hombre no es que pidió que lo sacaran y lo llevaran para su casa. No, señor, lo empujaron y se lo llevaron para su casa. Sí, le echaron su empujón. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de 2 o 3 días cuando esta jugada
empieza a mostrar los Sí, efectos. y retomando un poco para que no nos vayamos nada más por el elemento Leopoldo, que sin duda hay que considerarlo en el tablero de ajedrez, más centrándonos en el llamado plebiscito, consulta popular. Hablemos un poco de los antecedentes. ¿Ha ocurrido algo similar en Venezuela anteriormente? ¿Se descalifica esta opción por ilegal? Se dice que al no contar con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, esto pues no tendría ninguna validez. ¿Es una vinculación? ¿Es vinculante o es algo más moral? No sé, profesor, hablemos, denos su idea. Sí, bueno, en primer lugar, el abreboca del programa tiene que ser partir de que tenemos dos propuestas en la mesa. Una propuesta enarbolada por el presidente de la República, legal desde el punto de vista de la iniciativa de la convocatoria, hasta ahí, de ahí en adelante, naturalmente, todas las bases sobre las cuales está sustentado la Asamblea Nacional Constituyente, evidentemente es ilegal e inconstitucional. Y como lo dijo acertadamente la fiscal, y no por elogiarla, sino que la fiscal justamente lo que ha hecho es, en un país donde continuamente se violenta el hilo constitucional, aferrarse a lo que dice el espíritu de la Constitución. Y como decía acertadamente el ciudadano rector, no hay necesidad de hacer una hermenéutica muy profunda para leer la Constitución e interpretarla. La Asamblea Nacional Constituyente, a todas luces, es ilegal e inconstitucional. Contradice principios fundamentales de la Constitución, partiendo de que ¿Por qué es inconstitucional? El artículo 347 Sí. habla de que el presidente puede convocar una Asamblea Nacional. Antes de comenzar el programa hacíamos referencia muy breve a la reelección indefinida, que de facto terminó introduciendo el presidente de la República. Contradice un principio fundamental de la Constitución que se llama la alternancia. Así de simple. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, sectorizada, parcializada, además en la forma como ha sido convocada en términos de la cantidad de diputados electos, ¿cómo va hasta contra la lógica misma? ¿Cómo va a ser que, por ejemplo, la ciudad de Mérida, el estado de Mérida, tiene mayor cantidad de diputados electos constituyentes que el estado de Miranda, por ejemplo? Eso contradice la proporcionalidad. Pero además, cuando estamos hablando de principios fundamentales, estamos hablando del artículo 5. La soberanía reside indispensablemente, irrevocablemente, en el pueblo. Entonces, tienes una propuesta forzada, como ha venido ocurriendo en todos los últimos meses. Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia son decisiones políticas, más no jurídicas, no son apegadas de derecho. Y por supuesto el presidente de la República fuerza esta sinergia, esta dinámica que estamos viviendo los venezolanos, que ya es muy agreste, muy accidentada, con la propuesta de la constituyente. Repito, una constituyente que es inconstituyente, que es ilegal, que es inconstitucional. ¿Qué elementos o qué caminos tendría que haber seguido el presidente para que fuera legal la Constitución? Ceñirse a lo que dice la Constitución. Empezar por las proporciones, empezando por allí. Hagamos un poco sin querer transformar esto en una clase de derecho o de ciencia política. Pues si la Constitución le está hablando de que ¿cuáles son las vías de cambio que tenemos? La primera se llama enmienda constitucional y se decide o se quiere convocar al pueblo para decidir que la nueva capital de la República de Venezuela es Mérida. No hay cambios, no hay modificación en términos de derechos fundamentales, no afectas principios fundamentales, no afectas poderes públicos, no afectas magistraturas. Esa es la primera vía de cambio. Si es la más elemental y está sometida a consulta. Segunda vía de cambio, la reforma constitucional. El presidente de la República lo intentó en el año 2007 y la perdió. Recuérdense que estábamos hablando de 54 artículos por parte de la Asamblea y por parte del presidente Ahorita de la no se República. sabe ni siquiera Estaríamos qué se hablando está de nuevos poderes hablando. públicos, atribuciones, la reelección indefinida, afectaba principios fundamentales, es una reforma constitucional. La tercera vía, y se somete también a consulta, la tercera vía, no estamos hablando de cualquier cambio, estamos hablando de una nueva constitución. Entonces hay que ser muy serios y claros. El presidente de la República dice que se van a modificar algunos artículos y se va a tonificar la constitución vigente del año 99. Bueno, lo que hay que señalar entonces, si está hablando de la modificación de unos artículos, estamos hablando de una reforma. O de un nuevo Estado. Entonces, Pero es bueno señalar. y las dos vías anteriores se someten a la consulta previa y a la consulta posterior a la aprobación. Es bueno señalarlo porque
yo tengo que seguir tocando el tema de Leopoldo López, porque es que el tema de Leopoldo López, el tema de Rafael Cuevas, nuestro profesor que fue detenido arbitrariamente, está revelando que ya usted no puede pensar con la lógica tradicional. El artículo 348 dice, la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente. Punto. Esa es la iniciativa. Pero es que el artículo anterior dice, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Entonces, si ello es así, el poder constituyente es para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico, son dos cosas complementarias, y redactar una nueva constitución, un nuevo pacto social. Vale decir que él necesitaba que fuese sometido a la consulta popular. Entonces, a la consulta previa. A la consulta previa, pero entonces, aquí no se está... Consulta previa sería, ¿quiere usted cambiar la Constitución, exacto, sí o no? Exacto. Ese es el trasfondo. Okay. Pero lo segundo tiene que ver con lo que estamos demandando. Las bases en las cuales convocan a esta constituyente son inconstitucionales. Se habla de una constituyente sectorial, una constituyente en la cual, repito, se está transgrediendo principios fundamentales. El presidente es el que está diciendo va este una y constitución esto. Desastre, una suerte de cooptación. A diferencia, ¿qué está haciendo la Asamblea? Y aquí vamos con el cambio de... Ya va, pero antes de cambiar, ellos tienen un asesor que es Escarrá, que es el que han utilizado para... ¿Cuál es la justificación del presidente para darle carácter de legalidad y de constitucionalidad? Escarrá es como un comodín, porque también ha sido asesor de la oposición. Ah, no, sí, yo lo vi. Va y viene, yo lo vi en el colegio médico mandándonos a salir a la calle. No se imagina uno que pueda saltar la talanquera tan fácil. Yo nunca creí en él, ni en el hermano tampoco. Pero, ¿cuál es el argumento del presidente para decir que su llamado está dentro de la Constitución? Al regreso. ¿Tienes idea? ¿Cuál es el argumento del presidente para decir que la constituyente es legal? Deja esa pregunta sobre la mesa el rector a nuestro invitado el día de hoy, el profesor José Antonio Rivas Leone. Constituyente, consulta popular, de eso estamos hablando acá en Visión Universitaria. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Visión Universitaria. Les recordamos que nos pueden escribir a través de @rectoradoula en Twitter y también al rector a través de @bonuccimario en la misma red social. Dejamos una pregunta pendiente, una pregunta que planteó el rector. Estamos hablando con el profesor José Antonio Rivas Leone sobre constituyente, consulta popular. ¿Cuáles son los argumentos legales del presidente Nicolás Maduro para defender la constituyente, su propuesta, profesor? Mire, uno tiene que ser muy serio y muy responsable, de verdad, como universitario y como profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, fundamentalmente como ciudadano. La convocatoria del presidente no tiene asidero legal bajo ningún concepto. Y como no solamente la convocatoria, pudiéramos hablar de algunas otras decisiones que han sido trascendentales y que han afectado a los venezolanos. El gran trasfondo que hay acá es la vocación voraz del Poder Ejecutivo de mantenerse, como decimos en criollo, a trocha y mocha en el poder. Y en ese sentido se recurre a lo que sea. Cuando uno trata de procesar, de analizar un poco lo que ha sido la actuación de los poderes públicos, y cuando uno defiende la Asamblea, no está defendiendo a Ramos Alú o a Borges, uno está defendiendo al Poder Legislativo que le corresponde legislar y controlar. Dos funciones muy importantes. Cuando uno habla del Consejo Nacional Electoral, en la historia electoral de Venezuela y de América Latina, no se ubica un caso parecido tan, por dar un término, tan indecoroso, tan irrespetuoso de la propia norma, de la soberanía popular. Pero el caso de Venezuela es más emblemático, porque justamente quienes están ejerciendo labores de gobierno en los distintos poderes públicos son parte del llamado legado de Chávez. Y aquí se nos hablaba de democracia participativa y protagónica, pero no se hacen elecciones ni en un colegio.
Ni para rector. Ni entonces, ya, autoridades, a lo que quiero yo llegar. No sé, una cosa se contradice totalmente, el legado o el decir, el deber ser con la realidad. Aquí se habla de Estado federal descentralizado. Mire los procesos de recentralización que hemos tenido, no solamente con la Policía Nacional, con otras instancias. Cómo a algunos gobiernos se les transfiere recursos y a otros no, pero yo voy a ir más allá para que la gente sepa un poco. La vieja Asamblea Nacional, esa asamblea que fue monocolor, que fue la que levantaba y le aprobaba al presidente de la República todo, aprobó por 5 años consecutivos, cuando el segundo boom petrolero 2007-2012, me refiero solamente brevemente a este ejemplo. En esos 5 años, Venezuela registró el segundo boom petrolero, cesta petrolera $100. ¿Y cuál era el situado constitucional? Era el 20% del ingreso petrolero. Si usted la ley de presupuesto la calculaba a $40, quiere decir que usted iba a mandar el 20% sobre $40. ¿Y los otros $60 dónde quedaban? ¿No es eso una apropiación, una estafa, subvertir el orden frente a los poderes locales? No importa quiénes estaban ejerciendo esas magistaturas, si eran justicieros, si eran adecos, si eran del partido del Polo Patriótico o después del PSV. Tú tienes unos recursos que los estabas bypaseando y que le correspondían a los gobiernos locales. De tal manera que yo creo que la Constitución hay que leerla y ella es muy clara. Y lo traigo a colación justamente para entender entonces, no solamente ratificar que la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente en sus bases es ilegal e inconstitucional y que por supuesto además el gran trasfondo es que no va a solventar los problemas del país, sino fundamentalmente la cotejo, la comparo con la iniciativa que la Asamblea Nacional de Venezuela le va a formular a los venezolanos desde el punto de vista de hacer una propuesta que tiene que ver con someter a la población, específicamente a que la población participe sobre una materia de interés nacional, en este caso sobre 3 preguntas muy concretas. Entonces, estamos hablando de que ese llamado plebiscito es una consulta popular, y fundamentalmente no solamente está amparada en el artículo 70, tiene piso legal, sino fundamentalmente tiene piso de legitimidad, no solamente en la forma como ha sido convocada, sino fundamentalmente el gran trasfondo que va a tener esta convocatoria tiene que ver fundamentalmente con la masiva participación de los venezolanos, quienes van de alguna otra manera, de forma frontal, participativa, a señalar su valoración sobre 3 preguntas en concreto que tienen que ver, la primera, la más importante, tiene que ver con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, la segunda tiene que ver con la necesidad de la obediencia, no solamente de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas Nacionales, sino de los funcionarios públicos al acatamiento de la Constitución, y esto implica, evidentemente, fundamentalmente recordar el artículo 333 que obliga a los particulares y fundamentalmente a aquellos funcionarios públicos a recordar que la Constitución no pierde vigencia. Y la tercera pregunta tiene que ver naturalmente en la grave crisis inédita por lo demás que tiene Venezuela, que no es comparable a ningún proceso anterior por la cantidad de aristas presentes en términos de finanzas, de industria, de paz, de sosiego, de subsistencia, de comida, por supuesto, de la actuación desmedida de los cuerpos del Estado y estatales y paraestatales. La tercera pregunta tiene que ver con la necesidad en esta crisis que tenemos de convocar a una renovación de poderes y lo que se llama un gobierno de unidad nacional, un elemento importante. Nuestro ordenamiento jurídico no habla de elecciones generales, que es una de las figuras más usadas ni de gobierno de cuando hay turbulencias en los sistemas parlamentarios, fundamentalmente en los gobiernos de Europa. Pero eso se pudiera de alguna otra manera darle piso legal desde el punto de vista de una enmienda constitucional donde por la coyuntura que hay la Asamblea hace la convocatoria en 30 días de ir a elecciones. Ahora, el carácter vinculante de esta consulta. Totalmente. ¿Si es vinculante totalmente. o es una vinculación más, digamos, más moral? No. Por supuesto que tiene un gran trasfondo, repito, y tiene que ver con lo que va a señalar la expresión que vamos a tener del electorado en Venezuela sobre 3 preguntas en concreto. El hecho
el hecho de que el gobierno quiera señalar de que deba intervenir el Consejo Nacional Electoral, pues evidentemente hay una interpretación retorcida del artículo 70, porque la figura justamente de la consulta popular aparece en el artículo 70, pero consustanciada además con el artículo el artículo 5 de la Constitución, que le concede la soberanía. Vamos a leerlo textualmente, acá lo tenemos. Artículo 5, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejerce el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. El artículo 70 es muy textual. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros, y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. Okay. De tal manera que estamos hablando de lo que dice la Constitución y, pues aquí, como dije hace unos minutos, aquí no estamos defendiendo a la Asamblea. Aquí a la Asamblea Nacional, lo que estamos defendiendo es la Constitución. El gran trasfondo son dos propuestas que están en la mesa. Una es ilegal e inconstitucional y la otra es legal, vinculante y fundamentalmente legítima. Y fundamentalmente comprender las materias que se están consultando a la población en Venezuela. Acaba de mencionar una palabra que yo creo que es clave. Para los que probablemente les parece novedoso el término de consulta popular. No es tan novedoso. Cuando la Asamblea Nacional desarrolla y somete a consideración una ley, va a un proceso de consulta popular. Es requisito sine qua non. ¿Y la consulta popular quién la organiza? La Asamblea Nacional. Porque esa es una de las debilidades que se pudiera señalar. No lo está organizando el Consejo Nacional Electoral. Pero además, chicos, el oficialismo en la anterior Asamblea Nacional, ¿cuántas asambleas soberanas del pueblo no hizo? Esa es lo que dice el artículo 70, la elección de cargos, el referendo, la consulta popular. Bueno, aquí hay una de las figuras, hay otras. Es una de las figuras que se está usando. Está en la Constitución. Ahora bien, yo vuelvo a tocar el tema, y disculpen ustedes lo insistente, Leopoldo López, Rafael Cuevas, Asamblea Nacional Constituyente, un poder como el electoral que no hizo su trabajo, no convocó a las elecciones de gobernador y alcalde. O sea, ¿y el referéndum? O sea que hay una antilógica y de repente en este panorama aparece algo que está en la Constitución, en el artículo 70, fundado en el artículo 5, pero además sustentado en el 350 y en el 333, pero que tiene que ver con la legitimidad, mucho más allá de lo vinculante. No, hablamos del tema de la legitimidad. O sea, que la gente sienta y perciba que de verdad usted tiene la razón, sienta y perciba que lo que usted hace es lo que queremos todos. Ahora, tienes un referendo, pero una consulta popular que tiene una carga de legitimidad. En esa consulta va a participar un número determinado de personas. Va a ser legítimo. Y no solo legal. Todos, además, ¿no? Eso es importante. Un elemento importante. ¿Tú crees que el gobierno, estamos hablando del tema de la antilógica que hemos visto, y ahora tenemos un proceso que está cargado de legitimidad? Mire, ¿el gobierno irá a respetar una decisión del pueblo soberano? Pregunto, bueno, no sé. Yo voy a hacer dos comentarios muy puntuales. Primer elemento, ratificar. La legitimidad es justamente esa figura, pero más que una figura, esa cualidad que un determinado cuerpo, la familia, cuando hay un reconocimiento de la orden del padre, cuando en un momento dado, en un cuerpo colegiado, hay el respeto a una decisión en la forma como se toma, como se acuerda, es un atributo, primer elemento. Lo segundo tiene que ver con, no tengo la menor duda y ojalá me equivoque, estamos a 6 días de esa propuesta de convocar la consulta popular.
con toda seguridad vamos a tener algún pronunciamiento de la Sala Constitucional o de la Sala Plena antes del día domingo. Y lo tercero tiene que ver con lo que señala el rector. En esta lógica perversa o antilógica, ¿respetará o no respetará el gobierno los resultados? Bueno, yo creo que ahí hay que sí soltar un poco el tema jurídico y entrar entonces en la dinámica política, comprender, ratificar que la toma de decisiones que ha venido enarbolando el presidente de la República con el apoyo del tribunal y demás poderes, evidentemente han venido subvirtiendo de forma reiterada. Cuando uno analiza las últimas decisiones de la Sala Constitucional, de la Sala Plena, revisemos la página del Tribunal Supremo y desde la sentencia 152, 153 en adelante, nos vamos a dar cuenta que las sentencias son evidentemente bajo argumentos de orden jurídico y no político y no jurídico, primer elemento. Segundo, hay una vocación desmedida del régimen en la necesidad de preservarse, a costa de lo que sea. Tercero, las experiencias que Venezuela no tiene una experiencia cercana en términos de consulta popular. Y la gente que lo logra entender, así como estamos convocando o se está convocando al pueblo a emitir una opinión sobre 3 materias específicas, su valoración de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, el exhortar a todos los particulares y fundamentalmente a quienes tienen cargos públicos, primera magistratura, al respeto del ordenamiento jurídico. Y tercero, lo que tiene que ver con la posibilidad de convocar elecciones y un gobierno de unidad nacional, vista la crisis inédita que el país tiene. Venezuela no tiene un antecedente de esta naturaleza. ¿Se parece el plebiscito de Pérez Jiménez del 57 a esta consulta popular? No, porque evidentemente la actitud del régimen era preservarse en el poder, primer elemento, y recordemos que la iniciativa popular es una figura exclusiva de la Constitución del año 99, que si bien es cierto retoma toda la Constitución, buena parte de la parte de progresividad y de los enunciados de la Constitución del año 61, pues es una figura exclusiva de la Constitución del año 99, consustanciada, repito. Esa palabra está ahí no por carambola, esa palabra está ahí porque resulta que a partir del año 98 el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, fue uno de los promotores de la democracia participativa y protagónica, y esto tiene mucho que ver no solamente con esta Constitución, sino con la Carta Democrática, carta que no se ha podido aplicar evidentemente, entre otras cosas por la forma como ha operado interiormente las votaciones en el seno de la Organización de Estados Americanos. Y solamente puede llegarse a ese esquema protagónico y participativo con la idea del poder comunal. O sea, yo lo pregunto porque, bueno, el varón de Montesquieu. Ajá, el que hablaba de la separación de poderes, hablaba solamente de 3 poderes. O sea, ahora, acá en esta Constitución del 99, hay 5 poderes. O sea, yo nunca me imagino ver el CNE como un poder. O sea, yo como abogado, o sea, me cuesta creerlo. Pero además es que yo me imagino que en esta nueva Constitución que plantea el oficialismo, hablará de un 6º poder, que es el poder comunal. Me imagino, ¿no? ¿El tema cuál es? O sea, de los soviets. O sea, esto es como volver a... Es lo mismo con otro Mire, nombre, básicamente. Lo que hay que tener claro es un poco lo que ha sido la historia político-constitucional venezolana y algunos ejemplos cercanos que se tienen y otros que no son tan cercanos. Nosotros estamos atravesando una etapa, yo lo he definido como una página negra en nuestra historia político-constitucional. Y no es un problema de hablar de tercera, de cuarta o de quinta. Estamos hablando de que la división de los poderes públicos no es un eufemismo. Como lo hicieron. La institucionalidad, los procedimientos, los lapsos. Mire, hay un ejemplo que yo pongo siempre en clase. El señor Ramón Escobar Salón, fiscal general de la República, ADECO, como era el presidente Carlos Andrés Pérez, consideró que había méritos para investigar al presidente Carlos Andrés Pérez la partida secreta. Ojo, partida secreta. ¿Ramón J. Velázquez qué cargo tenía? Fue presidente en transición.
Era senador vitalicio. No, perdón. ¿Quién enjuicia a Carlos? ¿A quién pide el Ramón Escobar Salón, fiscal general de la República. O sea, el fiscal general puede pedir el enjuiciamiento. Claro que sí, inclusive... en la Constitución del 61. Y en esta no solamente tiene la posibilidad de enjuiciar al presidente, y como estamos hablando de una figura de primerísima importancia, naturalmente, como ocurrió, se le allanó la investidura y se hizo naturalmente el antejuicio de mérito, que lo hizo el Congreso. Fue a la Corte Suprema de Justicia, presidida por el magistrado Rodríguez Corro, y el presidente de la República, que hay muchos estudios, hay tesis doctorales sobre ese hecho, 20 de mayo del año 93, consideró que era un juicio evidentemente no apegado a derecho, y sin embargo el presidente de la República aceptó la sentencia. Lo que quiero, el gran trasfondo que hay acá. Totalmente. Y no se fue del país. Por favor, el gran trasfondo que hay acá, el talante democrático. El gran trasfondo que hay acá es entender de la importancia que tiene el tema de la división de los poderes públicos, la institucionalidad, los procedimientos. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Qué hemos tenido? Unos actores que no han sido garantes de ese orden constitucional, y yo lo voy a decir de forma muy responsable y tajante. De las promesas enarboladas por la Revolución Bolivariana desde el año 98 a nuestros días, lo único que queda es esta Constitución, y la están pisoteando. Esto es lo único que queda y se está pisoteando. Entonces, no se está jugando limpiamente. Se les está vendiendo una falacia al pueblo venezolano, no solamente con el artificio de que a partir de la constituyente se va a generar productividad, progreso, desarrollo. Ellos mismos han dicho que eso Entonces, no va a solucionar nada. Yo creo que es un tema de mucha responsabilidad, y los venezolanos, que no necesitan tener un doctorado en Derecho, ni mucho menos, o en Economía, saben muy bien que quienes están como actores políticos han mostrado de forma reiterada un desconocimiento de ese ordenamiento, un desconocimiento al llamado legado del presidente Chávez, pero fundamentalmente que los grandes problemas que el país tiene no se corrigen con más poder, con más autoritarismo, con más guardia, con más represión. Nosotros tenemos evidentemente la violación reiterada de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y esta constitución que está vigente, precisamente dentro de sus garantías constitucionales, resguarda precisamente a los venezolanos desde el punto de vista que penaliza a quien emita una orden que menoscabe derecho y quien la ejecute. Okay. Los crímenes de lesa humanidad no tienen prescripción, pero además no olvidemos algo, que los crímenes vinculados a temáticas de derechos humanos, su jurisdicción es mundial, y los ejemplos abundan. Fujimori, Pinochet, Slobodan Milosevic, Hussein, con un papel importante, el caso del juez Baltasar Garzón, por ejemplo, entre otros casos, y el Tribunal Penal Internacional. Amigos, acaban ustedes de escuchar al profesor José Antonio Rivas Leone. Creo que lo que acaba de decir es un mensaje a esa sociedad que ha defendido durante tantos años el trabajo del expresidente Hugo Chávez. Lo único que queda de su legado es la Constitución. Y este 30 de julio, pues, tal vez desaparezca. Vamos a hacer una pausa y al regreso, un elemento que tiene esta Constitución que se ha destacado muchísimo, pero no termina de entenderse cómo aplica eso en el mundo real, el artículo 350. Ya volvemos. Continuamos en Visión Universitaria conversando con el profesor José Antonio Rivas Leone. Antes de reiterar la pregunta que dejamos pendiente antes de ir a la pausa, les informamos que este 16 de julio los medios universitarios 107.7 ULA FM y ULA TV, a través de su señal en YouTube, estaremos dando cobertura especial a todo lo vinculado con la consulta popular en la ciudad de Mérida. También les invitamos a utilizar en ese día la etiqueta ULA Informa en Twitter para que nos reporten ustedes también desde donde se encuentren los pormenores. Nos pueden enviar fotografías, nos pueden enviar información escrita y, por supuesto, compartan esta información también porque a través de ULA TV nos pueden ver también desde otras partes del mundo a través de YouTube. Dejamos pendiente la pregunta del artículo 350. La Constitución venezolana establece este último artículo, palabras más, palabras menos, invita a la sociedad a desconocer cualquier gobierno que viole la Constitución y los principios democráticos. Pero ¿cómo se aplica esto?
¿Qué implica en la práctica? Vaya, es bastante complejo la aplicabilidad de este artículo, profesor. Yo voy a poner 2 ejemplos para que la gente logre comprender. Si bien es cierto, desde el punto de vista de la religión, una pareja, una mujer y un hombre contraen nupcias y se casan, y dice que hasta que la muerte los separe, pues el matrimonio es un contrato, y está en derecho civil además. Es un contrato que se da entre un hombre y una mujer, que acuerdan fundar un hogar, celebrar nupcias, unirse, procrear hijos, constituir una comunidad, peculio y demás. Y en un momento dado admitamos que el hombre defrauda a la mujer desde el punto de vista de sus expectativas, se pierde el amor, se pierde el respeto, vienen agresiones verbales, vienen agresiones físicas, y esa mujer no quiere decir que porque haya contraído nupcias y tenga un contrato civil, un acta de matrimonio, deba someterse al yugo, al menoscabo de sus derechos como ser humano, como mujer, en este caso. Ella va y recurre a un juzgado e inicia un procedimiento de divorcio. Eso es una manera de romper o de alguna otra manera de producir un cambio. Puede evidentemente, de acuerdo a la circunstancia o crisis, si seguimos con el mismo ejemplo, simplemente abrió la puerta, abandonó el hogar y se fue. Está desconociendo abiertamente una magistratura, un afecto, una persona que en ese momento es su esposo, y lo está desconociendo porque considera que la conducta de su esposo ha menoscabado, ha deteriorado, ha menoscabado, ha roto un orden basado en la tolerancia, en el respeto, en el amor, en la concordancia. El 350 es un artículo que evidentemente, y lo decíamos en la pausa, Juan Germán Rossio viene a colación porque es uno de los teóricos, uno de los venezolanos preclaros que a principios del siglo pasado, justamente en 1817, hace 200 años justamente, fue uno de los teóricos que enarboló el tema de la desobediencia civil, entendiéndolo, ese artículo que está recogiendo. Si quiere lo podemos leer y lo podemos interpretar. Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contradiga los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Bueno, no hay con saber leer basta para entender. No hay que ser hermenéutica jurídica, no hay que traer a la profesora Clara Godoy a que nos explique hermenéutica jurídica para entender evidentemente que estamos frente a un gobierno basado en el oprobio, un gobierno que a todas luces no solamente ha irrespetado el hilo constitucional, sino que se ha apartado del mismo, ha desconocido lapsos, procedimientos, figuras, poderes, majestades. Fundamentalmente ha sometido a una población a la inclemencia, ha sometido a una población al hambre, ha sometido a una población, y aquí yo voy a ser muy frontal. Nosotros los venezolanos no solamente tenemos daños morales, tenemos daños humanos, tenemos daños patrimoniales, daños materiales. Los daños humanos, algunos son intangibles, algunos se pueden precisar, tantos muertos. ¿Cómo puede usted contabilizar el estrés, la tensión, el estar sometido a una persona que va a amanecer y no tiene un tratamiento médico, el hambre, desnutrición? Pero fíjate, José Antonio, disculpa que te interrumpa, pero entiendo que la pregunta de Nelson y tiene que ver un poco con qué se come. Exacto. El término, Ahí ¿cómo se materializa? muy claro, pero... ¿Por qué? Porque hay gente que me ha preguntado, ¿y el Consejo Universitario no se va a declarar en 350? Yo le dije... ¿Ya lo ha hecho? ¿Qué significa? Significa que no vamos a obedecer al CNU, no obedecemos al presidente, no obedecemos al ministro, no obedecemos a quién. O sea, cuando yo te digo del 350 es cómo se instrumenta. ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se materializa un 350? O en otro país, si conoces de otro país, otra situación... Bien. Les voy a dar un ejemplo en micro.
La Universidad de los Andes, como universidad autónoma que es, bicentenaria por lo demás, con prosapia, con una tradición, no solamente está por el artículo 109 de la Constitución desde el punto de vista de la autonomía universitaria, la autonomía que implica, la autonomía es financiera, administrativa, en la forma de conducirse. Cuando usted relaciona el artículo 109 con el 350, yo se lo voy a materializar en una decisión que tomó el Consejo Universitario de la ULA y de las principales casas de estudio. Recuerden cuando el Consejo Nacional Electoral recientemente aprueba las bases comiciales inconstitucionales e ilegales de esta convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que está presupuestada para ser escogida el 30 de julio, y que hicieron los consejos universitarios, acogiéndose justamente al 109 y al 350, no enviaron la data que estaban exigiendo. Bueno, es una manera de desobedecer en un momento dado, repito, decisiones, magistraturas y mandatos que en un momento dado, por su acción u omisión, porque los daños se pueden generar por acción o por omisión, estás menoscabando derechos humanos, estás menoscabando principios fundamentales. Entonces, y esto tiene mucho que ver porque evidentemente no estamos hablando de un solo derecho o de un solo problema. Nosotros tenemos un laboratorio lamentablemente perverso, donde concurren una serie de aspectos violatorios a la condición elemental y básica de un ser humano, que tiene que ver con la alimentación, con el tránsito, con el acceso a la justicia, con el 49 constitucional, el debido proceso, lo que ha sucedido con el profesor de Humanidades, pero es que, y lo que ha sucedido con los comisarios de la policía, que estuvieron 8 o 9 años esperando sentencia, y hablamos de que tenemos una justicia que es expedita, que no habrá dilaciones procesales. Bueno, señores, nosotros lo que hemos tenido es un gobierno que reiteradamente ha violentado ese orden, lo ha subvertido, y el 350, y no está ahí por carambola como el 333, no es una utopía que queda está bonita. ahí por algo y está ahí justamente porque se constituye como una garantía. ¿Cuál es la garantía? La posibilidad que nos está dando a los ciudadanos en un momento dado de desconocer una decisión, un mandato, una orden. Y no nos pueden, hay que tener muy claro el tema de la desobediencia civil al tema del desacato. Y aquí se relacionan dos elementos. Un gobierno que ha subvertido el orden legal, pero se ha transformado en ilegítimo. Claro, y que no se su legitimidad. Ese artículo tampoco como un argumento para cometer actos violentos o atacar de alguna manera fuera de lo hemos dicho, del sentido común. La protesta no tiene nada que ver con violencia, un elemento importante. El régimen ha violentado. No, porque parte de la agresión contra la Asamblea Nacional dice escudarse en que ese sector de la población está en 350. Este 350 tiene mucho que ver con la aplicación que se ha intentado hacer de la Carta Democrática. La Carta Democrática, que la promovió, uno de los que lo promovió fue el presidente Chávez, y la promueve en un momento de inestabilidad latinoamericana, porque había evidentemente inestabilidad, golpes de Estado. ¿La Carta qué hace? Justamente sustentar, ratificar a todo gobierno electo democráticamente. Pero ese apoyo no es ilimitado desde el punto de vista que condiciona que todo gobierno que por acción o omisión violente el hilo constitucional, desconozca un mandato, violente derechos humanos, será objeto de sanciones y por consiguiente será desconocido. Las autoridades que hemos tenido, el alto gobierno que ha hecho, no solamente violentar el ordenamiento jurídico, menoscabar derechos, sino que estamos hablando de un gobierno que su legitimidad de origen la empañó totalmente en términos de su legitimidad de ejercicio. Caemos nuevamente en ese término, en el de la legitimidad, porque, te repito, legal es que usted está ajustado a la ley. Legitimidad es que usted goza de la aceptación de las personas. Se le reconoce. Y se le reconoce. O rechazo. Sí, o rechazo. No aprobación. O sea, hay un reconocimiento. Ahora, el artículo 333, del cual se ha comentado mucho, dice: esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto ahí. Que es lo que se está intentando. Exacto. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? De llegarse a dar el caso de que se produzca la Asamblea Nacional Constituyente, que tenga un resultado, van a haber dos constituciones en el país.
Nosotros no tenemos. Va a haber una legal y una ilegal. Yo partiendo de esto. No lo sé, Yo recientemente he señalado de que estamos atravesando una página negra en la historia político-constitucional de Venezuela porque no hay antecedentes. Y no hay antecedentes porque voy a poner el ejemplo más cercano que tengo. Con todas las críticas que se puedan señalar a Juan Vicente Gómez, que gobernó el país durante 27 años y produjo cerca de 5 o 6 constituciones, algunos constitucionalistas dicen que es una sola constitución con pequeñas modificaciones. El presidente Gómez, que fue un dictador, voy a poner un ejemplo muy puntual. El presidente Gómez tenía problemas de próstata y la temperatura de Caracas no se lo aconsejaron. Antes de mudarse a Maracay, hizo la modificación de establecer a Maracay como la sede del poder público y la capital de Venezuela. Que quiere decir que había dentro de la... Y se le señala que es dictador, que es ignorante, todo lo que usted quiera. Fue un presidente que respetó ese ordenamiento jurídico. ¿Qué hemos tenido nosotros? Unas autoridades, porque no solamente es el presidente del Poder Ejecutivo. Nosotros cuando estamos analizando el más alto tribunal de la nación, que algunos hablan de Tribunal Supremo de injusticia, no de justicia. El tribunal no ha sido garante de la constitucionalidad ni de la legalidad, como tampoco el Consejo Nacional Electoral ha sido garante de la celebración de los procesos electorales. De todas maneras, de tal manera que a todas luces tenemos un gobierno, unos poderes públicos que no solamente han atropellado, han subvertido un orden, sino que naturalmente han ingresado en una etapa de ilegitimidad desde el punto de vista en que tenemos una población que está en las calles. Y ese pueblo somos todos, somos empresarios, universitarios, amas de casa, el chofer, el que vende chicha, el que fabrica franelas. No somos marcianos, ese es el pueblo de Venezuela. Y ahí estamos todos, y todos que están mostrando un hastío, una inconformidad, una frustración a un gobierno que ha venido conculcando valores, que ha conculcado, que ha violentado un ordenamiento jurídico. Un gobierno que ha venido violentando de forma reiterada el espíritu de esta Constitución que es el legado del presidente Chávez. Y no solamente lo ha venido haciendo, sino que la joya de la corona, como ha dicho el rector, entonces se transforma en, yo voy a cerrar estas tropelías, por dar un término, estos caminos forzados a los que hemos sido sometidos a los venezolanos, forzando una Asamblea Nacional Constituyente totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, con lo cual estaría materializando simplemente un golpe de Estado. Frente a eso, pues los ciudadanos tenemos el deber, y sobre todo, no solamente los ciudadanos comunes y corrientes, sino las altas magistraturas, a invocar el 333 de la necesidad de que se observe y se respete esta Constitución porque se quiere cambiar de forma irregular. Y el segundo elemento tiene que ver con el 350, es la desobediencia civil. El país evidentemente está ingresando en una etapa, no sabemos, aquí no hay que hacer ejercicios de pitonizos ni mucho menos, evidentemente es un país que se está pariendo, unos venezolanos que se están aferrando a la Constitución. Este es un escudo frente a ¿qué? Frente al oprobio, un escudo frente a la manera como se quiere conculcar un derecho. Frente a todo eso, el Consejo Universitario de esta semana aprobó algo que es respaldar la consulta popular del 16 de julio. Rector, coméntenos sobre esto, sí. ¿Cómo se inserta la universidad? Fíjense, hubo una solicitud de quienes organizan la consulta popular en términos del artículo 70 de la Constitución al núcleo universitario del Táchira, doctor Pedro Rincón Gutiérrez. Y ellos simplemente lo que desean es colaboración, uso del hall, de la entrada, de la garita, o sea, del espacio que está al frente. A lo mejor el evento va a ser en la calle, justo al frente del núcleo, ni siquiera va a ser dentro del núcleo, pero pidan el permiso, lo sometí a consideración. Hubo unanimidad en la votación, en primer lugar, en prestar toda la colaboración necesaria en esta consulta popular, sustentado en que es un mecanismo que está en la ley, pero que además
El artículo 62 de la Constitución dice: todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos políticos. O sea, el derecho al sufragio, pues. Pero en segundo lugar, los rectores también han tenido reunión con la directiva de la Asamblea Nacional para hacer garantes. Todos los rectores que forman parte de la Asociación Venezolana de Rectores. Y por último, el Consejo Universitario decide hacer una invitación a toda la comunidad universitaria, la comunidad merideña y la comunidad nacional, a participar activamente. ¿Qué significa la participación activa? No solo ir a sufragar, sino ir a ayudar, promover este mecanismo como un mecanismo de participación y de consulta. Como yo he oído mucha gente diciendo: ¿por qué no nos contamos? Bueno, esta es una forma de contarse. Esta es una forma de ver cuál es la legitimidad que tienen nuestros poderes. No solo estamos hablando del Poder Ejecutivo, estamos hablando de los poderes públicos. ¿Cuál es la legitimidad que tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo? ¿Cuál es la legitimidad que tiene el Poder Judicial? El Poder Ciudadano. Y estos dos poderes que, digamos, en Venezuela existen adicionales, que es el poder moral y el poder electoral. Y el poder, exacto, y el poder electoral. Eso fue decisión de Consejo Universitario. Así que le invitamos muy cordialmente a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, a que participen activamente en este proceso de consulta popular. Yo creo que todo este tipo de manifestaciones que tienen que ver con el sufragio, con la soberanía nacional, aclaran el panorama. Dice quién es legítimo. Muy bien, gracias, rector. Gracias, profesor José Antonio. ¿Tiene Twitter usted? Rivas Leones. @Rivas Leones. Quisiéramos que las páginas y el camino que recorriéramos los venezolanos hubiese sido otra la historia, pero somos testigos y protagonistas de estas circunstancias, y lo que no podemos es renunciar a la condición de ciudadanos. Y como ciudadanos estamos obligados a intervenir, a discutir, a debatir, a defender esa Constitución, pero fundamentalmente aspirar a un país de sosiego, de oportunidades, de progreso, de desarrollo. Un país que lo tuvimos, un país riquísimo, y un país que debe volver a recuperar a todo ese talento inmenso que ha salido de nuestras aulas de clase, para que vuelva a su país a construir, a sumar, a progresar. Amén, profesor. Y solamente antes de despedirte, y disculpa que vuelvo otra vez con el tema inicial, liberaron a Leopoldo. No lo liberaron, rector. Bueno, le dieron casa por cárcel, ¿sí? Aparecieron las medicinas, apareció la comida. Tenemos libertades democráticas con esa decisión que le da casa por cárcel a Leopoldo López. El país no ha cambiado, rector. Amigos, de esta manera llegamos al final de Visión Universitaria por esta semana. Reiteramos la invitación que acaba de hacer el rector a participar el 16 de julio en la consulta popular. Es un acto político, claro que es un acto político. Usted tiene que participar en política porque la política afecta a su vida. Es un acto convocado por la Asamblea Nacional, no es un acto ilegítimo. Así que le invitamos a participar. Vaya a votar por una opción, vaya a votar por la otra, participe. Nos despedimos de esta manera. Hasta la próxima.